Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase del curso de investigación de mercados. En esta oportunidad continuando con el tema de las investigaciones de carácter cuantitativo y todos los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de determinar este tipo de metodologías que me van a ayudar, eso sí, a definir pues algunas características puntuales y nos va a poder llevar algunas conclusiones de lo que hemos hecho dentro de nuestra actividad, de lo que vamos a hacer con nuestra investigación y pues con los datos que hemos podido hacer. Vimos algunas escalas, vimos que podíamos tomar algunos tipos de escalamientos, algunos tipos de mediciones que nos ubicaban en unos conceptos claros. Y hoy lo que vamos a ver es el tema del muestreo y más allá de definir un tamaño de la muestra, considero que por cuestiones de tiempo no alcanzamos a involucrar pues de una manera muy completa como se pudiera hacer y pues también teniendo en cuenta el tiempo con el cual se va a contar para compartir, para poder, digamos, difundir la encuesta que ustedes ya han diseñado con algunos ajustes que de pronto se tienen que hacer para la siguiente entrega. Lo que vamos a hacer ahorita es definir pues, algunos temas de la muestra. No vamos a llegar al punto central que es de pronto definir un tamaño óptimo, pero sí vamos a ver algunas consideraciones que nos van a ayudar a ver, primero pues a ver cómo puedo llegar a ese número y qué características debo tener en cuenta y digamos que de una manera mucho más intensa poder ver cuáles son esas características, esos términos y el manejo pues que se le da a lo que estoy haciendo con el tema muestral y pues algunos procesos que si bien ahorita en este punto como tal no los vamos a aplicar a la hora de hacer nuestros informes y a la hora de, hacer de obtener nuestras conclusiones, lo vamos a poder tener. Así las cosas, pues vamos con unas definiciones. Población, censo y muestra. Ahí en pantalla están las definiciones, pero no vamos a incurrir ahorita o pues no vamos a entrar ahorita en la lectura de ellos, sino más bien pues les voy a comentar a qué se refiere cada uno de ellos. Población hace referencia a todos los elementos que hacen parte de un universo, por llamarlo de alguna manera. Todos los habitantes, todas las personas a las cuales yo potencialmente quiera llegar. Cuando usted define, por ejemplo, su segmentación de mercados, en ese punto, cuando usted decidió cuál era su público objetivo, ahí ese público objetivo está representado por un número importante de personas. ¿Qué pasa? Que en la realidad yo no puedo llegar al total de personas, lo que se llamaría el censo. ¿Sí? No, me queda muy complicado llegar a toda la cantidad de personas, entonces lo que hago en la parte práctica es tomar una muestra y pues esa muestra pues corresponde a un subgrupo de esa población. Veámoslo de la siguiente manera, de pronto el Dani hace algunos censos, hace algunos estudios y en el censo pues dice que como nos está, el censo digamos que tiene como propósito determinar cuál es la población total del país, cuántos colombianos hay en el territorio nacional y lo que hace es contarlos a todos y a todos los tiene en cuenta para llegar a ese número grande. Sin embargo, de pronto pensemos cuando se aplica una muestra. De pronto cuando voy a calcular la intención de voto, la población en edad de votar del país tranquilamente pueden ser 32 millones de personas. Obviamente, pues estas encuestadoras no se van a poner a llamar a 32 millones de personas, es técnicamente imposible e impagable. Entonces lo que hacen es buscar una muestra mucho más cómoda, mucho más práctica. De pronto pueden ser 1000, 3000 personas y les consultan cuál es la intención de voto. ¿Qué características debe tener entonces
¿O qué esperamos? Pues que la muestra ojalá pues pueda ser representativa de la población. Dentro de la población tenemos muchas variables y mucha diversidad, y lo que por lo general uno espera es que la muestra de pronto no se concentre en una variable o en una unidad de diversidad, sino que tenga muchísimas unidades y muchísimas variables a las cuales pues la gente digamos pueda involucrarse ahí. De pronto, aterricémosle un poquito más al tema de la investigación de mercados. Usted puede decir que su segmento de mercados son universitarios de Bogotá. Si miramos por matrículas, ¿cuántos universitarios pueden haber en Bogotá? Un montón. ¿Y usted a qué horas va a poder investigar o va a poder ofrecer su proceso de investigación sobre todos los universitarios? El censo, por poner un número, digamos que sean un número, digamos que sean 200.000 universitarios en Bogotá, más o menos un número cercano a la realidad. Usted no va a hacer 200.000 encuestas ni las va a aplicar, pero de pronto usted puede tomar una muestra de personas que efectivamente sean universitarios de Bogotá, y puede ser una muestra de pronto más pequeña, pueden ser 1.000, pueden ser 500, bueno, etcétera, los que ustedes consideren apropiados. Entonces, esa es la diferencia entre muestra y el censo. Yo quisiera tener siempre los datos de la población, es decir, el censo, pero para efectos prácticos y de costo, pues me toca trabajar con muestras. Pero entonces yo digamos que no voy a elegir a cualquier muestra al azar, sino que debe cumplir con algunas características. Por ejemplo, yo no puedo decir que si digamos mi población objetivo son mamás, ¿sí? Pues yo no le puedo estar haciendo encuesta a ningún hombre. Es un ejemplo, ¿cierto? Si yo le estoy ofreciendo un producto a alguien, personas con vehículos, esa es mi población, todas las personas con vehículos en Bogotá, pues yo no le puedo hacer la encuesta a alguien que de pronto no lo tenga. Ese digamos que son los parámetros que debe empezar a cumplir. Y para ello pues hablamos de la población meta. Entonces digo, si pudiera llegar a todas las personas a las que quiero llegar, son en este tipo de población que tiene la información que yo busco. Y pues y es sobre la cual yo voy a hacer inferencias. Voy a poner un ejemplo de ustedes. Hay un que me parece que es bastante puntual y particular. Es un producto para utilizar en laboratorios odontológicos o para utilizar en clínicas odontológicas, como ustedes lo quieran ver, en consultorios, etcétera. La población meta de ellos, pues no van a ser universitarios, no van a ser mamás, puede que sí alguna mamita pues trabaje en un consultorio odontológico, pero el criterio no va a ser que tenga hijos, el criterio va a ser que trabaje en un consultorio odontológico, y esa es la población meta. Potencialmente a cuántos puede llegar, pues no sé cuántos puedan haber en Bogotá. Tendrían, pues digamos que un paso importante es definir cuál es ese dato como para saber sobre qué estoy trabajando. Y dentro de esa población hay unos elementos, entonces cada una de esas personas que de pronto cumple con esas características, uno es, digamos, un elemento. Quiere decir que la población puede tener de pronto 3.000 elementos, ¿cierto? En la muestra puedo tener 100 elementos. Es la característica. Y defino las unidades del muestreo, que son aquellos elementos a las cuales yo, digamos, le puedo aplicar el muestreo. O bueno, por ejemplo, puede que haya una unidad que no necesariamente sea un elemento que contenga el muestreo. Me explico, de pronto en un consultorio pues está el doctor principal y puede que tenga un auxiliar que también tenga conocimiento de la ciencia y de lo que hace el doctor, entonces digamos que ahí tendría dos elementos dentro de una unidad de muestreo. Eso digamos que es la diferencia entre esas dos partes. Pero básicamente lo que yo quiero es que
la población, que los elementos que yo vaya a tomar como muestra, pues hagan parte, por supuesto, pues de la población que yo ya definí para hacer mi estudio. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que voy a hacer una encuesta. ¿Para quiénes? Para hombres o mujeres, jefes de familia que realizarán la mayor parte de compras en las grandes superficies. Grandes superficies también se conocen como almacenes de cadena. Entonces, cada uno de esos hombres y cada una de esas mujeres pues va a ser un elemento. Unidad de muestreo, hogares. ¿Qué quiere decir? Que en un hogar yo puedo encontrar dos elementos. Digamos un hogar en los cuales pues los dos, digamos, que realicen compras en grandes superficies o que no haya, digamos, una diferenciación clara de quién tiene ese rol, pues los dos serían útiles para el efecto del estudio. Entonces voy a los hogares y ahí de pronto encuentro dos elementos. La extensión va a ser la zona metropolitana de Bogotá y el tiempo para hacerlo es el año 2020. Entonces, digamos que sería lo que llamamos una población meta. Después de definir la población meta, yo tengo que definir cuál es el marco de muestreo. Y el marco de muestreo pues hace referencia a los elementos o a la representación de los elementos de la población meta. Es decir, el marco de muestreo son como todas esas instrucciones que yo le voy a dar al investigador para que encuentre digamos, esa población meta. En algún video, pues yo les mostré, o en alguna oportunidad yo les conté, pues cómo pudieran ser. Entonces, digamos que para efectos de alguna encuesta dijeron, necesito madres de familia o hombres adultos. Y digamos que ahí, digamos que son unas características. Necesito que también vivan en Bogotá y que consuman tal bebida, ¿cierto? Entonces ahí digamos que se puede hacer, o de pronto pues depende, digamos, para qué efectos de producto es. ¿Sí? Por ejemplo, una vez a mí me buscaron de pronto para una encuesta sobre una Presto Barba. Pues evidentemente yo no hago parte de esa población meta, porque llegó un punto en el cual me preguntaron que en los últimos 3 meses cuál marca de Presto Barba había usado. Pues yo le dije, pues, la verdad ninguna. Y pues ahí él le generaba una inconsistencia. ¿Por qué le generaba la inconsistencia ahí en el programa a la persona que me hizo la encuesta? Pues porque de pronto uno estaba parametrizado y porque evidentemente yo no podía hacer, yo no estaba dentro de su marco muestral. Yo era población que no tenía nada que ver para él, o sea, yo no le servía, punto. Yo no le servía porque pues me están hablando de algo que de pronto yo no consumo, entonces pues si no consumo o si no va conmigo, pues no voy a, digamos que pues estoy por fuera, ¿cierto? Por ejemplo, pues hay un grupo que digamos se quiere enfocar en las mamás, en productos para niños, pero pues, digamos que quieren ver es el impacto que pudiera tener la economía o de pronto las finanzas de las mamás al tratar de darles a partir de un producto funcional. Y si a ella les llega a alguien que no es mamá, pues de pronto pues no le va a poder, digamos, aportar muchos elementos para, para el estudio. Entonces, digamos que se saldría del marco muestral. Por lo general, digamos que uno debe contar con una base de datos en la cual pues tenga lista esa población meta. Ahorita digamos que esas se pueden comprar para algunas empresas, para personas naturales es un poquito más complicado, pero pues también se pueden conseguir y se pueden buscar, también se pueden no les voy a poner a comprar obviamente una base de datos, pero sí digamos que para que ustedes puedan, eh, como lo vamos a hacer virtual, pues va a ser muy difícil como decir, ir a preguntarle uno por uno. Lo que pueden hacer es programar su cuestionario virtual de manera tal que si la persona no cumple con el marco muestral, pues sencillamente la encuesta se termina. ¿Sí? Si ya digamos que la pueden, que sea una pregunta filtro
y si la persona entró y les dijo, bueno, ¿tiene hijos? No, listo, se acabó para usted la encuesta, no es necesario, digamos, pues que, que nos dé, ¿sí? O es usted es universitario, no, listo, entonces ya no hace parte, bueno, en fin. Dependiendo de lo que puedan hacer y ustedes también en la manera en que lo vayan a difundir, pues procurar que se lleve a cabo, digamos, en esos públicos objetivos. Para eso, digamos que por eso es tan importante ese tema. Hay algunos, digamos que hay algunos criterios que me van a ayudar a elegir una técnica de muestreo. Básicamente lo que va a hacer la técnica de muestreo es suponer que yo cuento con todos los elementos y de esos elementos yo voy a elegir algunos. Voy a elegir algunos elementos pues para aplicarles la prueba y sobre esa muestra poder obtener mis propias conclusiones. Por ejemplo, está la técnica bayesiana, en la cual de a poco yo voy seleccionando un elemento. Entonces, de una manera, digamos, si se quiere, binaria, por llamarlo de alguna manera. Entonces voy metiendo un elemento y voy haciendo cálculos de los estadísticos. Ahorita voy para allá. Meto un elemento, cálculo el estadístico, meto un elemento, cálculo el estadístico. Pero digamos que no se utiliza mucho en la práctica porque pues, resulta costoso y digamos que incluye un reproceso importante. Lo que sí se hace es muestreos con reemplazo y muestreos sin reemplazo. Perdón. Corrijamos de una vez. Sin reemplazo. Bien, estoy de nuevo. Muestreo sin reemplazo y muestreo con reemplazo. El muestreo con reemplazo pues me va mostrando que los elementos, cada vez que yo aplique una encuesta para efectos prácticos, quiere decir que esa persona pues puede volver a aplicársele la prueba, puede volver a aplicársele la muestra. En algunos datos se utiliza, digamos que para qué gana y qué pierde uno, pues de pronto pierde un poquito de que está investigando dos veces a la misma persona, que puede ganar que los estadísticos y los datos, digamos que pueden ser un poquito más, llamémoslo por decirlo de alguna manera, más fáciles y más blanditos de examinar, se dejan examinar mejor, son menos agresivos, por llamarlo de alguna manera. Pero por lo general uno trabaja con muestreo sin reemplazo, eso es cierto, es sin reemplazo. Y una vez que yo aplique la prueba, pues no voy a volver a incluir a la persona que ya lo hice. Pues si esta persona ya estuvo, pues no vale que se le vuelva a aplicar la prueba porque ya tengo sus datos y pues esa prueba es única. Entonces de una persona no puedo tener dos pruebas. En el muestreo con reemplazo pues puedo tener dos pruebas porque es como si yo lo sacara de la bolsa y lo volviera a meter y pues pudiera quedar otra vez elegir. Por lo general digamos que se hace sin reemplazo, aunque hay algunos espacios particulares en donde se puede permitir hacerlo con reemplazo para algunos temas muy específicos o de pronto cuando necesito una población muy detallada, a veces se puede permitir, pero no es lo más recomendable. Después vamos a determinar el tamaño de la muestra, que es el número de elementos que vamos a tener en cuenta dentro del estudio. Y hay que tener en cuenta una relación, y es que a medida que crece el número de elementos de la muestra, va aumentando la precisión del estudio, así como su costo. Ese es como el trade-off. Sí, hágale más, claro, una muestra más grande me da una mayor probabilidad de pronto de encontrar
elementos muy representativos y que se parezca muchísimo más a la población, que si es una muestra muy pequeña, de pronto puede que me esté de pronto dejando llevar por un, digamos, un espacio muestral muy pequeño y pues puede que tenga unas características muy puntuales que no reflejen las de la población. A medida que va aumentando el dato, pues lo puedo digamos, y puede ser mejor. Básicamente, véalo con este ejemplo. Supongo que yo, digamos que saqué las notas de investigación de mercados, mando el promedio a la facultad. ¿Será que el promedio de notas de investigación de mercados se parece al promedio de notas de la facultad? Puede que sí, como puede que no, pero pues hay una alta variabilidad en el resultado. Puede que ustedes sean los mejores, puede que estén muy cerquita o puede que sean peores. Entonces de pronto yo digo, bueno, ¿qué tal si cojo los de octavo semestre? ¿Será que el promedio de notas de los de octavo semestre en general se parece al promedio de notas de la facultad? Puede que sí, puede que no, pero de pronto ya se va a acercar un poquito más porque estoy tomando más datos. Y de pronto si digo, bueno, voy a tomar el promedio de notas de la mitad de los estudiantes de quinto a décimo, por poner un ejemplo, pues eso sí o sí se va a parecer muchísimo al promedio de notas de la facultad. No va a dar preciso, no va a dar exacto. Puede estar un poquitín por arriba, un poquitín por abajo, pero sí va a tender a parecerse mucho. Entonces es lo que pasa. Ahora, ¿cuánto me cuesta hacer? El costo no, digamos que no le estoy diciendo que usted tenga que pagar y que ahorita se va a poner a pagar, pero entonces es el costo en tiempo, y no solo digamos en aplicación, sino después para usted recolectar los datos, para hacer todo el ejercicio de análisis, para tener sus conclusiones, para hacer algunos ejercicios de inferencia en donde vamos a esperar a que la muestra se parezca a la población, vamos a determinar bajo qué condiciones se puede dar eso, pues va a ser más costoso. Bien, entonces es un poquito complicado. Vamos a ver que igual la medida de precisión del estudio pues se va a tomar en términos de la desviación estándar de la muestra. Otra manera de verlo pues no es que digamos el promedio se parezca, sino que la desviación se parezca, que tenga la misma variabilidad. Entonces a veces también, de hecho hay una prueba de varianzas que es la que vamos a ver más adelante pues para ver si nuestros resultados son confiables o no. Si lo que yo aplique en esta muestra de alguna otra manera puede replicarse a la población o si de pronto pues no se puede hacer de esa forma. Y aquí tengo, digamos, algunos ejemplos de tamaños muestrales. Entonces, si digamos yo quiero, por ejemplo, ver un potencial de mercado, tengo un tamaño mínimo y pues un rango típico de, de muestras, o si es un tema de precios, ¿cierto? También tengo como unos tamaños de muestra, estudios de prueba de mercado o para probar productos, etcétera. Si quiere ser para pronto, para ver qué publicidad puede funcionar, pues la muestra también va a cambiar, digamos, el rango. El rango hace referencia al, al tamaño poblacional y pues cuanto más específico sea ese rango, pues más pequeño va a ser la población. Y cuanto más amplia sea el parámetro, pues mayor va a ser la población. También se puede hacer de pronto para efectos de la sesión de grupo, como lo vimos en, en los ejercicios anteriores. Pues digamos que se espera que hayan de 6 a 15 sesiones de grupo. Ahora ustedes ya se dieron cuenta que no es tan sencillo, ¿no?
aplicar una como para ponerme a hacer 10. Pero de pronto puedo tomar una muestra de 2 sesiones para inferir que se pueda parecer a lo que me digan esas 8, esas 12, bueno, 15 sesiones de grupo. Para efectos del ejercicio que ustedes van a hacer, yo les voy a asignar un tamaño muestral para que, digamos, puedan trabajar y lo puedan hacer. Eso es lo que les voy a asignar este tamaño. Recuerden que cuanto más personas puedan llegar, pues, pueden sacar mejores conclusiones, pero les voy a dar unos límites para que puedan trabajar con base en esos límites. Bien. Y el proceso de muestreo va a seguir unos parámetros, va a seguir unas reglas, y es que puede ser no probabilístico o puede ser probabilístico. No les voy a decir cuál tienen que aplicar, ya depende mucho pues de qué están analizando ustedes. El no probabilístico quiere decir que se va a basar en el juicio del investigador. ¿Y cuál es el juicio del investigador? Pues que él va a definir bajo su propio criterio qué elemento de la muestra va a recibir la prueba o va a ser encuestado y qué elemento no. ¿Para cuándo se aplican, por ejemplo, estos no probabilísticos? Cuando quiero llegar o cuando mi estudio se enfoca sobre una población muy específica, de pronto en una profesión. Entonces no puedo dejar al azar que responda a cualquiera, sino que trato de cerciorarme que la persona que haya respondido pues cumpla con las características que le estoy definiendo en ese rango. Y el estudio probabilístico pues ya es cuando tengo de pronto un marco muestral y una población que puede ser más amplia, más grande. Entonces puedo utilizar el azar para decidir, bueno, dentro de toda esta muestra, aleatoriamente yo voy a decidir que dentro de toda esta población, perdón, yo voy a decidir una muestra aleatoria, es decir, elegida al azar, y sobre esa muestra aleatoria pues hago el proceso de inferencia. Digamos, en la práctica, pues lo que les digo, no es que quiera decir es que siempre se utiliza uno o el otro, lo que pues ya es ahí es según el propósito del estudio, pues que ustedes consideren qué método de muestreo les parece más apropiado. Si usted se elige por uno probabilístico, pues yo le recomendaría usar el muestreo por juicio. Hay más técnicas y hay más criterios para definir el muestreo, pero no los vamos a mostrar todos, porque pues son variaciones de esto mismo, y pues digamos que ya las clases que tenemos son contadas. Simplemente les quiero dar como un ejemplo, ya queda a consideración de ustedes si pudieran encontrar otras técnicas o metodologías. En este muestreo pues digamos que vamos a trabajar con base en la conveniencia, y los elementos los tomamos según el juicio del investigador. ¿Qué es un muestreo por conveniencia? Digamos que yo no defino cuáles son las reglas de pronto per se, pero trato de elegir dónde me puede ser más conveniente aplicar el estudio. Veamos, les voy a dar un ejemplo de un muestreo por conveniencia que no necesariamente es por juicio. Si yo quiero aplicar, digamos, encuestas presenciales, pues yo de pronto por conveniencia me pueda ir a una zona donde hay muchas universidades, así el producto que yo no esté ofreciendo sea estrictamente diseñado para un universitario. O de pronto me puedo ir a una zona muy concurrida, de pronto el centro, o de pronto la zona financiera de Bogotá, y así no se ha diseñado estrictamente el producto para personas con ese estilo de vida,
por conveniencia, por poder llegar a un número importante de personas y con un costo pues manejable, yo puedo estar, digamos, en esos lugares. Aquí, por juicio, yo no voy a decir me hago acá porque es que está cerca, porque es que están muchos, sino que la conveniencia va en que a las personas a las cuales yo le voy a aplicar esta encuesta, esas personas son las que, vamos, a las que quiero llegar y son las que realmente saben del producto. Entonces voy a determinar qué características deben tener los elementos de la muestra. Voy a determinar quién va y quién no va y la conveniencia en que la estoy viendo, pues que me conviene que esas personas opinen del tema porque son los que saben del tema, porque son los potenciales compradores, porque son los que me van a dar esas conclusiones. Entonces, cuando digamos es muy válido nuestro perjuicio, cuando voy a hablar sobre un producto muy específico que de pronto no es muy conocido o su divulgación no es masiva, o cuando de pronto también necesito seleccionar a personas bajo un criterio profesional, o sea, de pronto esto está diseñado para ingenieros de tales características, personas que trabajen en estos medios, etc. Y está el muestreo aleatorio simple, en el cual cada elemento de la población pues, tiene una probabilidad de selección igual. Entonces, si la muestra es, si digamos la población es de 1000, pues la probabilidad de elegir a una persona de la muestra va a ser de 1/1000 y todos digamos que tienen la misma importancia y solo el azar va a decir si es definido, si es elegido o no, ¿cierto? Cada elemento es independiente de otro. Entonces, lo que me respondió el señor Carlos Bernal eh, no tiene nada que ver con lo que me respondió la señora Miriam Acosta. ¿Sí? No tiene nada que ver. Entonces, son independientes y cada quien por aparte responde lo que considere. Y pues se toman de manera aleatoria, entonces simplemente lo pongo ahí y el que sí le pareció lo responde y el que no, no lo responde. Si lo llevamos a la virtualidad es como si usted pusiera ahí su encuesta de una manera masiva y pues trate de examinar que las personas cumplan con los criterios y después los, los orienta, ¿cierto? Para que respondan su encuesta. Diferente al muestreo por juicio. El muestreo por juicio, pues usted no va a poder compartir su encuesta en todo lado y respondan, ¿sí? Porque pues mucha gente no va a tener ni idea de lo que usted está ofreciendo, ni de las bondades, ni tampoco pues no va a ser un comprador de eso. En cambio acá pues es para algo que usted sí lo pueda compartir con muchas personas y le puedan llevar eh, esas características. Vamos que el virtual, el tema aleatorio y como lo vamos a manejar, va a tener un sesgo, pero pues es entendible y la idea es que ustedes lo tengan presente, pero esperemos que no les generen mayores distorsiones. Y para determinar el tamaño muestral, pues es importante que tengamos en cuenta algunas nociones. Como les dije, yo les voy a dar un tamaño muestral, cuánto tendría que aplicar, unos límites, pero pues quiero que ustedes sepan, digamos, qué características se tienen en cuenta y cuando vayan a hacer su informe, pues tengan en cuenta estas definiciones y sepan de qué están hablando. Un parámetro es una medida fija de la población meta. Por ejemplo, yo hablo del parámetro poblacional. ¿Y qué quiere decir? Cuando yo hablo del promedio poblacional, eso es un parámetro, porque hace referencia a la población. Hagan de cuenta si el DANE coge toda la población y pues a cada uno
digamos, él sabe cuántos años tenemos cada uno de los 48 millones de colombianos. Entonces, saca un promedio de la edad y dice, en promedio los colombianos tienen 42 años. Entonces, ese sería el parámetro poblacional. Y el estadístico es esa misma medida, pero aplicada a la muestra. Entonces, puede que en una muestra de 1000 colombianos, la edad promedio pues no sea 42 años, sino puede ser 9 años. O puede ser, digamos, 12 años. Y esa muestra pues se toma en un colegio. Entonces, eso digamos es lo que pues es la diferencia entre un estadístico y un parámetro. El estadístico es sobre una muestra y el parámetro es sobre la población. Y el nivel de precisión que esperamos, pues que el parámetro, nosotros pues calcular parámetros no podemos, no lo vamos a poder hacer. ¿Qué podemos hacer? Calcular estadísticos. ¿Y qué es lo que esperamos? Que el estadístico se parezca al parámetro, y el nivel de precisión me va a decir qué tan parecido es. Digamos que si estoy dentro de ese nivel de precisión, entonces va a ser válida mi prueba, mi muestra, y si estoy lejos de ella, pues ya voy a tener algunas complicaciones. El intervalo de confianza es lo que yo espero que el verdadero parámetro de la población esté. Entonces yo puedo decir con un 90% de confianza el parámetro está entre este valor y este valor. ¿Qué características tiene el intervalo de confianza? Pues que yo no necesariamente voy a conocer cuál es el parámetro poblacional porque trabajé con una muestra, pero a partir del cálculo de la muestra yo puedo decir con un nivel de confianza que el parámetro, si el tamaño muestral está, digamos, en 100, por poner un ejemplo, que ese fue un parámetro muestral, el estadístico de la muestra, el parámetro de la población, digamos que yo puedo decir que está entre 93 y 107. Es lo que yo puedo decir, y eso pues está asociado con un nivel de confianza, que es la probabilidad que el parámetro efectivamente está entre 93 y entre 107. Esto digamos que es algo que se vio en el curso de estadística y pues aquí lo traemos a colación porque vamos a tener que hacer ejercicios de inferencia. De decir, bueno, yo encontré esto, pero con un nivel de confianza no le puedo decir que, no le puedo asegurar, pero sí le puedo dar un nivel de confianza de que es muy probable que la población se comporte de la manera en que lo hace la muestra, y pues hay unas metodologías y unas métricas que me ayudan a sacar ese tipo de conclusiones. Y en la práctica, ¿qué se hace? Resulta que teóricamente cuando usted va a hacer muestras, resulta que usted tiene un tamaño poblacional, ¿cierto? Digamos vamos a poner un ejemplo, el tamaño poblacional de la universidad, 5.000 estudiantes. Resulta que usted no le va a aplicar a la universidad 5.000 pruebas. De pronto usted va a aplicar 200 o 500. ¿Cuántos grupos diferentes de 500 personas en cuántos grupos de 500 personas pueden estar incluidos los 5.000 estudiantes de la universidad? Es un número gigante. El caso es que usted no va a aplicar todas esas muestras, ¿cierto? Usted no las va a aplicar, usted va a aplicar una sola. ¿Sí? Porque si va a sacar todas esas muestras, para esa gracia saca la población. Entonces, ¿qué se hace? Con proceso de inferencia estadística, yo lo que hago es pues, examinar a partir de qué punto lo que yo tomé como muestra o los datos que yo saqué de esos 500 personas se parecen a los datos generales de las 5.000 personas. Y tienen algunas propiedades esta muestra. Entonces,
Hay una muy chévere, y es que la distribución del muestreo de la media es una distribución normal. Eso es lo que se llama el teorema del límite central. Y es que si yo cojo todas esas muestras de 500 y a cada una le saco el promedio, y con esos promedios yo hago una distribución, esa distribución es muy parecida a la distribución normal. Por teorema del límite central dice que cuando la muestra es mayor a 30 elementos, el parámetro poblacional se puede asimilar con el parámetro muestral. Y puedo decir que de entrada es muy parecido independientemente de la muestra que yo tome. Entonces, este parámetro mu pues va a ser muy parecido al parámetro x barra. Y es lo que yo puedo hacer, y voy a trabajar sobre una distribución normal. Y si yo quiero calcular dentro de esa distribución de promedios, valga la redundancia, el error estándar de ellos, pues la desviación estándar de esa distribución de promedios, yo hablo de error estándar para que se sepa que no estoy hablando ni de la desviación estándar, ni de la muestra que yo tome, ni de la población, sino de esa distribución como tal. Otra característica muy interesante es que como desconozco la desviación estándar de la población, pues yo puedo calcular un estadístico muestral y se va a parecer muchas de la población, simplemente haciéndole algún ajuste por grados de libertad. Entonces, cuando ustedes recuerdan muy bien la desviación estándar, es el promedio de las distancias que hay entre cada uno de los números de la muestra y su promedio, elevados al cuadrado, y pues se le saca la raíz. En lugar de dividir sobre el número de elementos, pues es sobre el número de elementos menos 1. Eso es lo que uno puede trabajar, y de esa manera pues lo podríamos chequear. Y eso, digamos, que es lo que uno hace para el tema muestral. Estas propiedades que estoy viendo, ¿para qué me van a ayudar a definir? Me van a ayudar a encontrar a través de procesos de inferencia estadística, más o menos decirme, bueno, si la población es de tantas personas, de tantos elementos, ¿de cuánto debería ser mi muestra para que efectivamente las conclusiones que yo saque tengan un nivel de confianza importante y que yo sea fiable? Y al final pues me va a dar un número, y ese número muestral pues va a ser el número de pruebas o de encuestas que yo debería aplicar. Como les digo, para efectos de tiempo pues eh, no lo podemos hacer de esa manera, porque si no dedicaríamos el final del curso para calcular el tamaño de la muestra y no vamos a, digamos, a poder aplicar nuestras pruebas. Entonces les voy a dar ese número, pero quiero que tengan muy en cuenta estas metodologías para, que cuando vayan a hacer el informe, pues esto se vea reflejado y ustedes tengan una idea de pronto de cómo se lleva ese proceso. No es que yo digo voy a hacer tantas, voy a hacer 100, voy a hacer 200 porque me dio el pálpito, sino que todo tiene que estar justificado. Y pues la idea es que, si bien en la práctica yo les voy a dar esos valores, la idea es que ustedes pues entiendan, digamos, de dónde en la realidad van a llegar, y cuál es el proceso que pues se debe seguir de manera estricta. Solo que aquí se hizo como esa salvedad y eh, pues por efectos de la coyuntura, como ese supuesto. Bien, entonces eso sería lo que iríamos a hacer en estas clases. Ya hay un taller en la plataforma, y próximamente les estaré enviando los parámetros de la siguiente entrega, eh, que digamos se va a resumir en ya la encuesta, es decir, en tomar esa encuesta que ustedes, ese modelo que ustedes ya hicieron, pero lo vamos a pulir y lo vamos a ampliar un poco, y teniendo en cuenta, digamos, los criterios de la escalación y las medidas que vimos la semana pasada,
y pues para que ustedes lo puedan, uno lo puedan hacer y lo puedan programar en un formulario de Google, de OneDrive o de SurveyMonkey. Yo recomiendo mucho el de Google. Lo puedan montar y se pueda empezar a aplicar, se puedan empezar a aplicar las encuestas teniendo en cuenta pues cuál va a ser la definición muestral, ¿cierto? Y qué tipo de personas son las que necesitan que se llene, que diligencien su encuesta para las conclusiones que ustedes consideren pertinentes. Hasta una próxima oportunidad, nos vemos pronto y eso sería todo por hoy.